Armando Olivares, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora. Buenas noches. Buenas noches, sí, te escucho. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Bien. Lo encuentro con gente recordando otras épocas o no. Estuve más temprano un grupo reducido, Ajá. muy emocionante, hasta me hicieron emocionar. Yo digo que después de viejo me puse un poquito sensibilero, pero fue muy agradable la comisión esa que se formó para hacer el recordatorio y le estoy agradecido, sí. Claro, porque además, Armando, en estas horas uno vuelve a aquellos momentos que en usted deben significar mucho. Aquel diciembre del 69, en realidad el año 69 fue muy particular en la Argentina, con mucha militancia, ya veníamos del Cordobazo, esa fue más o menos la época, ¿no? Sí, sin duda, esa época fue un momento muy especial. Digamos que los procesos sociales se aceleraron, se masificaron y crecía la resistencia y el repudio a la dictadura de turno. Claro. Y nosotros fuimos parte de ese clima de época, porque la huelga tenía un conjunto de reivindicaciones que en el ámbito gremial son comunes, como el aumento de salario, con algunos agregados que vivíamos hacinados, la seguridad del trabajo, habían muerto 8 compañeros por causas evitables, pero yo rescato fundamentalmente que esa huelga y todo el Cordobazo y todo lo que pasó en el 69 tuvo un contenido político muy claro, que era el rechazo a la dictadura. Para mí ese es por eso la importancia de esta huelga, porque contribuimos a la lucha contra la dictadura, contribuimos a recuperar la democracia, porque los militares a partir de ese año iniciaron una retirada ordenada, digamos, que terminó 3 años después, en el 73, cuando gana las elecciones Cámpora. Claro. Ese para mí es el contenido, ¿no? Pero además, Armando, lo que se veía también era que ese enemigo común, que era la dictadura, podía unir en el frente este obrero de reivindicaciones a gente atea, con gente creyente, a dirigentes del Partido Comunista, con peronistas, con sacerdotes. Bueno, ese es otro de la gran enseñanza que yo rescato, porque la inmensa mayoría de los obreros eran peronistas y o zapajistas. Y Ajá, también se notó la militancia católica, porque se produjo un hecho extraordinario, por lo menos para mí, que había un cura obrero. claro. Nunca me hubiera imaginado eso. Entonces, a través de este cura y a través de él, que de Nevares, el obispo de Nevares se nos acerca y se compromete con nosotros sin ninguna duda, tiene una gran importancia. Entonces, desde ese punto de vista, la unidad que se produjo sin divisiones político-partidarias, inclusive religiosas, yo lo relaciono directamente con la solidaridad, que es una de las culturas que actualmente tenemos en discusión. Una cultura basada en la solidaridad y otra cultura basada en el egoísmo, en la especulación, y la ley de la mayor ganancia es el infinito. Ese es un aspecto muy importante también. Totalmente. Armando, esa primera etapa de la huelga, en diciembre del 69, tiene que ver con una cuestión, si se quiere, más bien interna dentro del gremio de la UOCRA, que ustedes son electos delegados y no son aceptados, ¿verdad? Sí, tenía que ver los dirigentes nacionales y de alguna manera también provinciales se integraban el sindicalismo que se llamaba colaboracionista, o sea, colaboraban con la dictadura.
Entonces nosotros, ante los problemas que teníamos, los delegados no hacían nada y habían sido puestos a dedo por la conducción gremial. Entonces en una asamblea, en una especie de democracia directa, digamos, sin tener en cuenta los estatutos, por aclamación los echamos y nos eligen a nosotros, Antonio Lá, el líder indiscutible de la huelga, yo su delegado y Torre el tercero, y con la gran presencia del cura obrero Pascual Rodríguez. Entonces, nos reprimen cuando hacemos, no nos aceptan como delegados, nos reprime la policía, ayudados por el viento patagónico, se llevaban los gases y los rechazamos con piedras. Entonces la condición gremial nacional, que eran colaboracionistas, por algunos tácticas, digamos, estaban tratando de ganar espacios políticos dentro de la dictadura, no en contra. Claro. Y ahí es donde se produce que nos quieren usar y permite que se hagan elecciones. Se hacen elecciones y las ganamos, por supuesto, pero 2 meses después ocurre que del sindicalismo combativo, que estaba en la CGT de los argentinos, que se había dividido la CGT un año antes, y con la gran conducción de Agustín Tosco, el cordobés, convocan a un congreso en Córdoba para hacer un plan en contra de la dictadura. Bueno, el congreso se prohíbe, se hace semiclandestino. El tema es que cuando volvimos, esa reunión del 31 de enero del 70, nos encontramos que el gremio nos expulsa por inconducta gremial, la dictadura ordena nuestra detención y el despido. La empresa resiste el despido en una semana y al final nos despide. Y una cosa interesante es que 2 directivos, altos directivos ingenieros de la empresa italiana, al otro día renuncian y vuelven a Italia. O sea, hay algo para analizar, ¿no? Bueno, las causas del choconazo fue esas medidas y que el 40% que veníamos pidiendo no nos habían otorgado, así que le agregamos el 40% más el respeto a la democracia sindical. Ese fue el inicio del choconazo. Una pregunta, Armando. Usted tuvo la posibilidad a fines del 69 de conocer personalmente a Agustín Tosco y he visto que ha resaltado, más allá de su calidad personal, lo que era él como dirigente y también lo ha comparado con Antonio Alac, que tenían como algo muy especial de comunicarse con la gente, ¿no? Sin duda, no, sin duda, Tosco y Antonio Alac tenían lo que se puede decir un carisma natural. Tosco tenía una mayor preparación intelectual. Antonio Alac llegó hasta el 3er grado, aprendió dentro del Partido Comunista muchas cosas, pero sin embargo tenía un poder de seducción natural. Claro. Cuando hablo de seducción no me estoy refiriendo a la mujer solo, seducción en general a los hombres. Era impresionante el carisma que tenía. Y fue el dirigente principal, sin duda. Y yo lo ubico en segundo lugar al cura Pascual, que por el hecho de ser cura, tuvo una gran influencia. Y después venimos los demás. Claro. Y Agustín Tosco, sí, hablé con él, hablamos, fuimos a reunión, y nosotros le dijimos, mira compañero, nosotros vamos derecho a una huelga. Y él nos dijo, miren, estamos en verano, las vacaciones, este proceso de sublevaciones populares está decayendo, si lo pueden postergar un poco. Bueno, tuvo razón, porque cuando volvimos, yo creo que más bien fue una provocación del sindicato expulsar, ¿no? Era para provocar una reacción, una huelga. Claro. Y entonces producimos la huelga y efectivamente nos ganaron por desgaste. Por eso, porque no hubo una gran solidaridad activa desde fuera de los gremios, pero sí con solidaridad con mercadería para la olla popular, en fin. Pero lo que podía haber decidido eran paros activos afuera. Claro. Y lo único gremio que hizo una solidaridad con paros por 1 hora por turno fue el gremio de Agustín Tosco, de Luis Fuerza de Córdoba, pero
no servía. Y quizá tuvo alguna influencia que nosotros decretamos el paro por tiempo indeterminado. Y esa metodología por tiempo indeterminado en realidad no sirve. Y Claro, de entrada nomás. Claro, se justificó porque era una dictadura que nos podían detener o despedir de la empresa sin ningún problema. La claro. única justificación, pero en última instancia nos ganaron por desgaste. La verdad que esa. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Armando Olivares, que fue uno de los delegados electos allí por los obreros del Chocón, en aquella histórica huelga del Choconazo. Un, si hay alguien que no ha quedado visible en la historia oficial de esta huelga, Armando, es el rol de la mujer. ¿Cómo vio usted el rol de las mujeres en aquel conflicto? Fue muy importante y ahí la compañera protagonista fue la compañera Ana Egea. Ajá, Ella es una gran militante, ya venía del gremio de la fruta con una historia de militancia. En Regina vivía ella. Pero las compañeras que se realizaron eran esposas de los capataces o de los obreros especializados que le habían dado casa en la villa temporaria. claro. Bueno, esta compañera estaba a cargo de la villa popular y alrededor de ella había, qué sé yo, 50, 100 compañeros que colaboraban, ¿no es cierto?, juntando leña, pelando papas, pero ella era un lugar de militancia. Además, encabezaba un grupo de mujeres, que era una especie de piquete, que escrachaban, aunque eso del escrache todavía no existía esa palabra, pero escrachaban a los compañeros vacilantes y algunos inclusive que volvían a trabajar y cumplían una función militante muy destacada. Por Inclu- supuesto que Inclusive yo hoy estoy... parar algún colectivo y bajar a los obreros, ¿no? Y bajarlo, exactamente. Por supuesto que si yo lo comparo, yo estoy maravillado con el actual crecimiento del movimiento femenino, que es espectacular. No era eso, pero era una participación que podría decirse que ya se venía insinuando Claro, este crecimiento de la participación de la mujer. claro. Armando, bueno, la discusión, usted algo ha dicho ya, la discusión posterior es si la huelga se ganó o se perdió. ¿Usted qué opina? Bueno, al principio yo dije que fue una derrota, porque yo me sentí derrotado, pero Antonio Alá y Pascual no compartíamos mucho, matices, ¿no? Decían que una derrota parcial porque en el plano de la democracia sindical sí, nos derrotaron sin duda, pero se lograron muchísimas conquistas de lo que nosotros planteábamos, ¿no? Se edificó una clínica, un cine, un campo de deporte, este, pero en el plano, para mí lo más importante es que lo que aportamos nosotros es lo que ya dije, aportamos, ayudamos a recuperar la democracia, porque a partir de esos hechos, los militares iniciaron una retirada ordenada que terminó 3 años después cuando Cámpora gana las elecciones, ¿no? Claro. Para mí es el hecho más importante. Pero en el entorno de la democracia sindical, no, claramente fuimos derrotados. Armando, yo tengo la versión de que las empresas tenían previsto en esa época un porcentaje de muertes por cada obra. ¿Puede ser? Bueno, el cura obrero tenía mucha relación con los directivos de la empresa, algunos muy ligados a la iglesia, y le dijeron que esos 8 muertos hasta ese momento estaban dentro de los cálculos estadísticos. Iba a haber más, por supuesto. Claro, Entonces, cuando la empresa decide despedirnos, una semana después de que la dictadura ordenó que nos despidieran, al otro día renuncian 2 altos directivos, ingenieros, a la empresa y vuelven a a Italia. Italia. Claro, es un hecho llamativo, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Eso, no sé. Sí, sí, sí.
Usted recién, bueno, rescató el rol que tuvo la mujer en el Choconazo. Le quiero pedir qué opinión le quedó a usted y a los obreros sobre el rol que tuvo Monseñor de Nevares y el rol que tuvo el gobernador de ese momento, que era Felipe Zapag. Bueno, es un tema importante porque se forma una comisión negociadora que estaba encabezada por el de Nevares y el reciente designado Felipe Zapag colaborando. Y yo creo que en ese hecho puntual fue positivo el papel de, ni hablar de Nevares, pero también de Felipe Zapag, porque lograron un hecho positivo parcial. Perdón, pasa una moto. Sí, sí, no hay problema. Que consistió en evitar que hubiera represión. Eso sin duda fue un hecho positivo. ¿Por qué? Porque ellos sabían, tanto Felipe Zapag como Nevares, que nosotros habíamos que, dentro del campo que habíamos quedado tomado, y el terreno, quedaron el depósito de dinamita y sus detonadores. Y nosotros, había mucha gente con experiencias, ex suboficiales de las Fuerzas Armadas, de los compañeros bolivianos que trabajaban en la perforación de los túneles, tenían experiencia en eso. Entonces, armamos muchísimos explosivos, los teníamos alrededor de las barricadas, y teníamos guardia militarizada, con turno, etcétera, y estábamos absolutamente decididos, si había represión íbamos a responder con violencia, y eso hubiera sido una tragedia, porque se imaginan una rama de las Fuerzas Armadas de la Gendarmería, eso hubiera sido un desastre. Entonces yo considero positivo que de Nevares y Felipe Zapag evitaran la represión. Lo que no evitaron es la derrota, que yo le llamo, ¿no? Claro. Y digo parcial por eso. Yo de Felipe Zapag, en ese hecho puntual, digo que fue positivo. Y en esta conmemoración yo no pretendía hablar de la política en general, de la provincia, porque ahí yo puedo tener algunas opiniones de algunas cosas, pero en el hecho puntual de la huelga en Chocón, el papel de Nevares, de Felipe Zapag junto a de Nevares fue positivo. Armando, ¿dónde está viviendo ahora? Estoy viviendo en Buenos Aires. Ajá. Y me fui para allá porque yo después de los 45, 50 años, me di cuenta que mi verdadera vocación, yo soy técnico electricista con alguna materia en la Universidad de Ingeniería, mi verdadera vocación era la literatura. No me diga. Entonces, sí, en este momento ya viejo, jubilado, mi actividad central es esa. Escribo, ¡Qué bien! Sí, escribo cuentitos, poesía, y estoy escribiendo una historia novelada de la huelga también, que la dejé en suspenso porque el tema del Chocón me saturó un poco, porque me invitaron a muchísimas charlas y medio como que me saturó, pero ahora lo voy a volver a retomar porque esta comisión que quiere rescatar ese hecho, la verdad que me impulsa a retomarlo. Armando Olivares, le agradezco muchísimo. Hemos estado hablando de usted estos días, nacido en Háchal, en la provincia de San Juan, un 17 de octubre. Por ese día debería haber sido muy peronista y sin embargo no lo es. Le agradezco mucho que nos haya recibido a esta hora y que nos haya permitido a nosotros y a quienes no tenían información sobre el Choconazo vivir en primera persona lo que fue aquello. Déjeme aclarar que nunca fui peronista, pero mucho menos antiperonista, ¿no? Claro. Le agradezco a ustedes. Bueno, que siga bien, ¿eh? A ver. Así hablamos con Armando Olivares, uno de los delegados elegidos en aquella histórica huelga del Choconazo, que como él decía, y es posible seguramente compartir ahora, cuando han pasado 50 años, que aquella convocatoria masiva de los obreros que estaban construyendo la represa significó un gran avance en cuanto a seguridad
en el trabajo, aumento salarial, mejores condiciones de vida para quienes estaban allí realizando la obra. Es decir, un montón de las reivindicaciones que planteaba el grupo obrero finalmente se cumplieron. Han pasado 50 años y lo estábamos recordando en primera persona.